Asambleísta Jaime Abril tiene la palabra. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, me voy a restringir en la propuesta especialmente relacionada con lo que significa la consulta prelegislativa. Ha habido aportes valiosos en cuanto a lo que significa el proceso de fiscalización y por tanto creo que lo mejor sería en este momento centrarme en este tema específico. Con relación a lo que los artículos 9, 10, 11 y 12 y hasta el 13 de la Constitución de la República habla sobre, en su aspecto de la fundamentación, habla sobre lo que significan los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por tanto, yo creo que es importante no descartar a las comunas, porque el hacerlo sería entrar en un proceso inconstitucional. En este sentido, propongo que en el articulado se incluya la palabra comunas, donde se menciona la frase comunidades, pueblos y nacionalidades. En cuanto a la cooperación y coordinación interinstitucional, considero de que hace falta también el poderles empoderar en esta responsabilidad a las organizaciones que están inscritas, en donde están inscritos los indígenas, los afros, los montubios, y por tanto en estas organizaciones que son el CODEMPE, el CODAE y el CODEPMOC, deben estar también siendo parte de este proyecto de ley para efectuar consultas a través de ellos en el proceso organizativo. Esto no quiere decir que existan también otro tipo de organizaciones que al no estar dentro de estas organizaciones ya legitimadas puedan también ser consideradas dentro del proceso. Por tanto, yo creo que es importantísimo incluir dentro del artículo enumerado en donde se trata el derecho a la consulta, la cooperación y la coordinación interinstitucional, en donde se tome en cuenta a estas organizaciones. Por tanto, la Asamblea Nacional, a fin de ejecutar el proceso de consulta prelegislativa en las condiciones más adecuadas, podrá solicitar la cooperación y coordinar con las instituciones públicas que considere pertinentes. En cuanto a los principios de la consulta, información oportuna, también es importante destacar que la Asamblea Nacional, en este caso, debería manejar este proceso con la debida oportunidad y según la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica que la información debe ser presentada con suficiente antelación al inicio de un proceso, de tal manera que los sujetos consultados tengan un plazo sensato para cabildear. Por otro lado, la información deberá ser suficiente y pública a fin de que los consultados también tengan la información apropiada y completa para tener un criterio con respecto a los temas de la consulta. La propuesta, por tanto, debe sustituir el texto de este artículo con el siguiente, dentro de lo que es el artículo 4, información oportuna, y debe decir: la Asamblea Nacional proporcionará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades la información con suficiente antelación al inicio del proceso de consulta prelegislativa, que deberá constar básicamente de las normas que serán sujetas a consulta y el procedimiento y los plazos a implementarse. Esta información deberá ser además suficiente, clara, accesible, pública, sistemática y con una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Con respecto a las particularidades, también considero que la consulta prelegislativa debe realizarse con una visión plurinacional y multicultural. Esto es respetando las costumbres, la cultura, los sistemas de organización social, político de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, de tal manera que esta consulta prelegislativa no resulte intrusiva y no cause un conflicto social al interior de estas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por tanto, la propuesta
En el numeral 6 debería decir, respecto de las particularidades, el proceso de consulta prelegislativa se realizará sobre la base del respeto de las tradiciones a las que me he referido, cultura, sistemas de organización social y político de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. En esta síntesis de 8 propuestas que ustedes pueden visualizar, están las etapas de la consulta prelegislativa. Por tanto, considero que la Comisión debería acoger este proceso que puede enriquecer este anteproyecto de ley. Primero, la selección de las normas. 30 días después de la decisión del Pleno, dando paso a la consulta, la comisión especializada identificará los artículos a consultarse. Segundo, identificación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, con la asistencia técnica de CODEMPE, CODAE y CODEPMOC. Sin embargo, la Asamblea Nacional puede incluir a organizaciones sociales que crean que deba constatar como he manifestado. Convocatoria pública y publicidad. Debe ser realizada por el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional y esta convocatoria debe llegar inclusive hasta los lugares más alejados del país en donde estén los afros, los montubios y los indígenas, para que ellos tengan con claridad esta información y puedan responder a esta consulta. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, dicen el numeral 4, deberán inscribirse en las oficinas de inscripción e información de la Asamblea Nacional que se encontrarán en todas las provincias. En este espacio se entregará las normas sujetas a consulta, el procedimiento de la consulta y documentos para su realización, como son matrices de actas, listado de reuniones y listado de las normas y propuestas también que se lleve adelante en este proceso, así como los asistentes en estos niveles en donde se realizará la consulta. En la quinta propuesta, en donde se habla de la realización de la consulta, decimos que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 20 días para pronunciarse sobre las normas sometidas a consulta, información que será receptada en sobres de seguridad en las juntas provinciales electorales en coordinación con las oficinas de inscripción y coordinación. Esto implica que también debe haber una colaboración del Consejo Nacional Electoral para que este proceso sea completamente organizado, claro, transparente y como debe ser. En cuanto a la propuesta 6, la sistematización de resultados, creo conveniente que la Oficina de Inscripción e Información verificará que los sobres contengan los 3 documentos entregados inicialmente a las organizaciones sociales, caso contrario será una notificación pública que lo completen. En cuanto a la propuesta 7, procesamiento de resultados, se enviará esta información al Consejo Nacional Electoral para que cuantitativamente y cualitativamente se procesen los resultados. Esta información se publicará en la página web de la Asamblea Nacional. Y por último, la entrega de resultados. El Consejo Nacional Electoral remitirá a la Asamblea Nacional los resultados de la consulta prelegislativa. Creo que esta forma de sintetizar los procesos debería realmente insertarse en el proyecto de ley, para lo que comedidamente solicito al presidente de la comisión, a la presidenta de la comisión, para que pueda considerarlos y que quede normado en forma clara. También, señor presidente, quiero aprovechar para informar sobre la alocución que hizo el asambleísta Yelmar Gutiérrez en la sesión anterior. Me conocen los compañeros que yo no soy persona que me gusta contestar inmediatamente cuando hay infortunios o cuando hay desinformación al respecto. Creo que la madurez política de la que debemos dar ejemplo en este Parlamento debe ser lo primero. Eso es lo que reclama el pueblo ecuatoriano. Mire, cuando hay sensatez, cuando hay realmente pensamiento, cuando se utilizan las ideas por encima del verbo, le queda un minuto, asambleísta, ofensivo, yo creo que eso es lo que el pueblo ecuatoriano recaba de nosotros, porque para eso nos eligió. Entonces, en esa circunstancia, no contesté en la sesión anterior porque creo conveniente hacerlo y decirlo ahora, que la información que solicitó el compañero Yelmar Gutiérrez, miembro de mi comisión, él aceptó en un momento determinado
que había que sacarle las copias respectivas, eran volúmenes enormes de copias que entregó el presidente del Consejo Nacional Electoral y por tanto se procedió a la entrega. Demoró, eso sí, unas cuantas horas porque no disponemos de nosotros en forma inmediata para darle los documentos que él solicitó. Además, cuando se tuvo ya los documentos en orden, por más de 8 días se recabó a su asistente que retirara de la comisión la documentación que él había pedido. No lo hizo y para mí fue una sorpresa que aquí en el Pleno se manifieste que no se le había entregado los documentos. Esto lo hago con toda consideración y respeto y por tanto recabo lo mismo cuando se tenga que hablar de los temas en los que tenga que yo responder como presidente de la comisión. Gracias, señor presidente, y gracias, compañeras y compañeros.